Vamos a comenzar entonces hablando de hipertensión arterial. Y lo primero que tenemos que hablar es de la diferencia que existe entre tensión arterial y presión arterial. ¿Alguien me puede ayudar con respecto a cuál es la diferencia que existe entre estos dos conceptos? ¿O es lo mismo? ¿Qué creen? Todo depende de dónde se la tome. Nosotros tomamos la tensión porque evaluamos la tensión de la pared, pero en realidad es un reflejo de la presión que ocurre dentro de la luz de las arterias y eso es más difícil de medir, ¿no? Excelente, muy bien el concepto que dijo Juan, que nosotros habitualmente, por no decir casi siempre, lo que tomamos es la tensión arterial, ¿bien? Porque la presión arterial es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes de los vasos, mientras que la tensión es la presión que yo debo realizar, o la fuerza, mejor dicho, que yo debo realizar para poder colapsar este vaso arterial, ¿bien? Y va a ser el equivalente a la presión arterial. Pero veremos que es importante esta diferenciación porque no siempre va a ser el equivalente. ¿Bien? En la gran mayoría de los casos va a ser el equivalente y va a ser un valor muy fidedigno, pero no siempre, y esto lo tenemos que tener en cuenta. En la práctica, yo siempre esto también me gusta aclararlo, muchas veces, por no decir también casi siempre, utilizamos como sinónimo presión arterial y tensión arterial. Bien, ya le tomé la presión al paciente, che, ¿qué presión tiene este paciente? Es algo, el paciente viene y te dice, no, porque tengo la presión alta, y lo usamos como sinónimos. Y no está mal. Sin embargo, nosotros tenemos que saber esta diferencia porque en determinadas situaciones no puede llegar a modificar bastante. Y como siempre, vamos a arrancar hablando sobre algunos conceptos. Primero vamos a hablar de lo que es la presión sistólica. ¿Bien? Que la Perdón, profe, presión, ¿podría repetir de vuelta qué es la tensión? bien, la presión es la fuerza que ejerce la sangre contra la pared del vaso, mientras que la tensión es la fuerza que yo tengo que ejercer para vencer a esta presión y poder colapsar a este vaso. Es decir, la presión es desde adentro del vaso hacia afuera, mientras que la tensión es desde afuera hacia adentro. Por eso cuando yo, que esto ya lo vieron ustedes en el trabajo práctico, en el primer trabajo práctico, si mal no recuerdo, eh, cuando yo tomo la tensión arterial, utilizo un esfingomanómetro o un tensiómetro, bien son sinónimos, que lo coloco en el brazo de mi paciente, empiezo a insuflarlo. ¿Hasta qué momento lo empiezo a insuflar? Lo insuflo. 180 milímetros de mercurio, ¿puede ser? ¿O Hasta que 200? se supera el pulso. Bueno, lo puedo hacer por el pulso, lo puedo hacer también hasta que deje de ocultar. A veces no utilizamos un valor estático porque si mi paciente tiene 200 de tensión sistólica, ¿bien? Y yo lo insuflo hasta 180, nunca voy a saber cuál va a ser el valor de la sistólica. ¿Bien? Entonces por eso no es que vamos hasta un determinado valor, sino que lo insuflamos hasta... no, Thais, no, la verdad que no la pude subir. Eh, no, no cuestiones personales. Ahora a la noche la subo. ¿Bien? La van a tener publicado, pero no hice tiempo para poder publicarlo. Entonces, como te decía, si bien son conceptos distintos, en la práctica la verdad que no son tan distintos siempre y cuando nosotros sepamos esta diferencia de conceptos por algunas situaciones particulares. Entonces, siguiendo con otros conceptos importantes, vamos a arrancar con lo que es el valor sistólico o la presión sistólica, ¿bien? O la tensión sistólica, dependiendo de dónde lo esté evaluando yo. La presión sistólica es el valor que se genera durante la eyección ventricular. El máximo valor de la eyección ventricular, en la contracción del ventrículo, fundamentalmente el ventrículo izquierdo, porque estamos hablando de la circulación sistémica, ¿bien? Y esto va a depender fundamentalmente del gasto sistólico, pero también de la velocidad de eyección ventricular hacia las paredes y de la distensibilidad de las arterias. Si las arterias son poco distensibles, el valor sistólico va a estar alterado. ¿Bien? Esto es lo que comúnmente en la población se le dice la máxima. Bien, tengo la máxima aumentada.
La presión diastólica es el valor que se obtiene al final de la diástole ventricular, es decir, en el momento de relajación máximo del ventrículo. Y este valor va a depender de la resistencia vascular periférica, pero también del valor máximo alcanzado durante la sístole, porque obviamente si la presión sistólica está baja, debería también la presión diastólica estar baja. ¿Bien? Y del tiempo que dure la diástole. Porque si el tiempo de la diástole está cortado, es cuando la presión diastólica puede verse aumentada. ¿Bien? Porque obviamente el tiempo va a ser menor y estamos hablando del valor final de la diástole ventricular. La presión diferencial es algo simple, es la diferencia que existe entre el valor sistólico y diastólico, bien, entre la máxima y la mínima, diríamos de forma coloquial. Y algo importante que sí me gusta que sepan es el concepto de la presión arterial media, porque es algo que muchas veces en la práctica debemos calcular. La presión arterial media es una presión constante que, ante una misma resistencia periférica, produciría el mismo caudal, es decir, el mismo volumen minuto, que genera una presión arterial variable. ¿Bien? Es decir, va a ser algo independiente del valor sistólico y del diastólico. Hay diversas fórmulas para calcularlo, pero la más práctica es que la presión arterial media va a ser igual a 2 veces la presión diastólica más la presión sistólica dividido 3. Y este valor es importante porque es el valor que yo necesito mantener para que los órganos fundamentales y vitales estén correctamente irrigados. El valor que se espera es que sea mayor a 60 milímetros de mercurio. Por debajo de los 60 milímetros de mercurio, ya los requerimientos metabólicos no estarían siendo suplidos por este gasto cardíaco, ¿bien? Por esta actividad cardíaca. Entonces es por eso que buscamos mantener una PAM mayor a 60 milímetros de mercurio. En determinadas situaciones, por ejemplo, lo más importante en el infarto agudo de miocardio o en los accidentes cerebrovasculares, nosotros calculamos esta PAM para poder tomar en consideración si es necesario actuar sobre la presión arterial de mi paciente o no, y cómo actuó y cuánto actuó. ¿Bien? Vamos a dar un ejemplo claro. Si yo tengo un paciente con un accidente cerebrovascular y mi paciente está hipertenso, yo no puedo bajarle a el valor que yo quisiese o que yo consideraría que debería tener mi paciente. Debo tener en cuenta la PAM, ¿bien? Para saber cuánto disminuir el valor de la presión arterial. Por eso es importante el cálculo de la PAM, o también llamada TAM, ¿bien? Se habló de presión-presión, se habló de tensión-tensión. Si yo esto lo calculo con un esfingomanómetro, va a ser la tensión arterial media, y el concepto es exactamente el mismo. ¿Bien? Ahora bien, como sabemos, vamos a tener rangos de valores normales y de valores patológicos. El rango normal sistólico va de 110 a 130 milímetros de mercurio, mientras que el diastólico va de 60 a 80 milímetros de mercurio. Y esto es importante saber que son rangos. ¿Bien? Si alguien les pregunta cuál es el valor normal de la tensión arterial, la respuesta es de 110 a 130 milímetros de mercurio de sistólica y de 60 a 84 milímetros de mercurio de diastólica. Porque si yo digo el valor normal es 120-60, todos aquellos valores, interpreta que todos aquellos valores más o menos de 120-60 milímetros de mercurio van a ser patológicos, y eso no es así. ¿Bien? Y en cuestiones prácticas, clínicas y obviamente fisiológicas, ¿bien? A nosotros nos es indistinto si mi paciente tiene 129-70 milímetros de mercurio o 110-60 milímetros de mercurio de tensión, porque ambos son valores normales. Y esto también es algo importante. Esto es indistinto al valor basal que suele tener mi paciente. Porque muchas veces hemos escuchado de no, estoy con la presión alta, porque tengo 13,7, 13,8 de presión. Y yo siempre tengo 10,9, 10,6.
A ver, ok, ambos son valores normales. Uno estará más al límite superior, el otro más al límite inferior, pero está en un rango normal, en un rango fisiológico. ¿Se entiende esto? Es lo mismo que cualquier otro signo vital, la frecuencia cardíaca. ¿De qué valor a qué valor va? De 60 a 100. De 60 a 100. Y si por más que vos siempre tengas 60 latidos por minuto y un día tenés 80 latidos por minuto, no estás taquicárdica. Estás con un valor de frecuencia cardíaca normal. Bien, porque está dentro de ese rango normal. Bien. Excelente. Vamos a hablar de que hay hipotensión, es decir, una tensión arterial baja, cuando el valor sistólico está por debajo de los 110 milímetros de mercurio y o el valor diastólico debajo de los 60 milímetros de mercurio. Y vamos a hablar de que hay hipertensión arterial cuando la tensión arterial está por encima de los 140 milímetros de mercurio en sistólica, perdón, y por encima de los 90 milímetros de mercurio en diastólica. Luego vamos a hablar de distintos niveles, que antes hablaba de grados y demás cosas, con respecto al valor de hipertensión. ¿Bien? Esto también hay que tener en consideración que es algo dinámico y bastante cuestionado y fluctuante. Por eso, este valor, por ejemplo, está sacado de la SAC, que es la Sociedad Argentina de Cardiología, que se hizo un consenso en el año 2018, ¿bien? Si no me equivoco, este es el último consenso de hipertensión arterial, pero también es algo que se va modificando según nuevos descubrimientos que se va haciendo. Entonces no es algo estático. ¿Bien? Ahora bien, ¿qué pasa si yo tengo un paciente que tiene una tensión arterial sistólica de 110 y una diastólica de 90? Es decir, que los valores se encuentran en distintas categorías. Uno estaría normal y el otro sería una hipertensión nivel 1. ¿Bien? En esas cuestiones siempre debo elegir el valor más alto, tomándolo como referencia. Es decir, siempre voy a pensar lo peor. No voy a decir, no, está normotenso porque tiene una sistólica de 110. Si tiene una diastólica de 90 milímetros de mercurio, lo voy a considerar como que mi paciente está hipertenso. Obviamente, dependiendo del valor de la clínica que tenga mi paciente, iré haciendo una conducta terapéutica distinta. Y de hecho, algo que está bien demostrado es que es más grave la presión diastólica que la sistólica. ¿Bien? Ahora bien, existe algo que se llama pseudohipertensión. La pseudohipertensión es cuando se detectan valores elevados de tensión arterial, pero que no representan valores elevados de presión arterial. Por eso era importante lo que hablamos anteriormente de saber la diferencia entre tensión y presión. Entonces, en la pseudohipertensión hay valores elevados de tensión arterial, pero que no son representativos del valor de la presión arterial. Y esto se ve fundamentalmente en personas o con una patología renal o en ancianos en los cuales se calcifican las arterias y es dificultoso el colapso de estas arterias. Por lo tanto, yo tengo que hacer una mayor presión, una mayor fuerza, perdón, para vencer y colapsar la arteria, pero no porque la presión esté elevada, sino porque la arteria está calcificada, está rígida. ¿Se entendió este concepto? Y esto en muchas ocasiones lo vemos en pacientes añosos, ¿bien? Que tienen sintomatología de hipotensión y cuando yo le controlo la tensión arterial, me da valores elevados. Entonces, que la clínica es discordante con el valor que yo estoy teniendo de este signo vital. ¿Bien? Ahora bien, vamos, aparte de buscar clasificarla, tenemos que saber el origen de esta hipertensión arterial. En la gran mayoría de los casos, nuestros pacientes van a tener una hipertensión arterial esencial o también llamada idiopática. Y es aquella en la cual no identificamos por qué motivo mi paciente es hipertenso. Y que en líneas generales corresponde a una cuestión más genético-hereditaria. ¿Bien? Pero no hay un mecanismo
fisiopatológico que me explique por qué mi paciente presenta hipertensión. A diferencia de la hipertensión arterial secundaria, que es cuando yo logro identificar la causa por la cual se produce la hipertensión arterial en mi paciente. La principal causa de la hipertensión arterial secundaria es un daño renal. Como bien sabemos por fisiología, a nivel renal se inicia el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Bien? ¿Y qué pasa con el sistema renina-angiotensina-aldosterona con la presión arterial? La aumenta. Excelente. Entonces, mi riñón inicia el sistema renina-angiotensina-aldosterona por sensando que hay una hipovolemia, bien, me va a activar todo ese sistema, o mejor dicho, si mi riñón me sensa que hay una hipovolemia, me va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, bien, en valores elevados de liberación, con el fin de aumentar la tensión arterial para compensar esta hipovolemia. Si yo tengo una estenosis de las arterias renales, hay un hipoflujo a nivel renal. Por lo tanto, mi riñón me va a sensar una hipovolemia, pero porque a él le está llegando menos, no porque haya una hipovolemia a nivel sanguíneo, a nivel sistémico. ¿Bien? Y esa es la principal causa de la hipertensión arterial secundaria. Por eso, cuando uno detecta valores elevados de tensión arterial, uno de los primeros estudios complementarios que pide a esos pacientes es un ecodoppler renal. ¿Bien? Porque por una cuestión estadística se ha demostrado que es la principal causa que ocurre. Sin embargo, que sea la principal no quiere decir que sea la única. También puede ¿Cuál haber era la principal causa? la estenosis de las arterias renales. Ok. Que eso genera, obviamente, un error, ¿bien? En la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona por una cuestión de isquemia transitoria o permanente a nivel renal. Sin embargo, esta no es la única causa, sino que también puede ser una hipertensión arterial secundaria a afecciones del parénquima renal, por ejemplo en riñones poliquísticos, en glomerulonefritis, es decir, infecciones inflamaciones a nivel de los glomérulos renales, ¿bien? En pielonefritis, que son las infecciones urinarias altas, fundamentalmente la pielonefritis agudas, ¿bien? También puede ser por una isquemia renal a consecuencia de ateromas o de aneurismas trombosados a nivel de las arterias renales. Vamos a ver el segundo semestre que el principal sitio de aneurismas aórtico-abdominales es a la altura de la bifurcación de las renales. ¿Bien? También por cuestiones endocrinológicas, como es el síndrome de Cushing en pacientes con acromegalia, con feocromocitomas o con un aldosteronismo primario, por enfermedades hematológicas, por enfermedades neurológicas, principalmente tumores a nivel encefálico, también encefalitis, traumatismos encefalocraneales y hemorragias cerebrales, que esto nos presenta una gran dificultad que vamos a hablar más adelante, pero también por cuestiones toxicológicas, como ser el saturnismo. ¿Saben lo que es el saturnismo? No, profe. Es la intoxicación de plomo. ¿Bien? Y hoy en día, la intoxicación de plomo se ve mucho en pacientes que consumen pasta base, Paco. ¿Bien? Bien, acá tenemos un cuadrito que lo van a tener ahí también para modo de resumen de lo que hablamos anteriormente, pero vamos a lo semiológico. ¿Cuándo yo debo pensar que mi paciente tiene una hipertensión arterial secundaria y cómo puedo orientarme a la causa? ¿Bien? Si mi paciente presenta una hipertensión arterial secundaria y es un niño, bien, o un adolescente joven, pero que tiene antecedente de escarlatina o de una angina reciente y presenta hematuria y edema, yo voy a presumir que mi paciente tiene una glomerulonefritis aguda, bien, como consecuencia de una infección a nivel sistémico. Bien. En cambio, si mi paciente viene con hipertensión
y tiene el antecedente de una nefritis, ¿bien? O de proteinurias que se han detectado en exámenes de orina, y con una tensión sistólica mayor a 120 milímetros de mercurio constante, o que se encuentre en ascenso progresivo, por los antecedentes de mi paciente, yo puedo pensar que haya cronificado esta glomerulonefritis. ¿Bien? Si yo tengo un paciente que no presenta ninguna sintomatología, pero al examen físico encuentro que los valores de tensión arterial están elevados, y a la palpación abdominal yo logro palpar el riñón fundamentalmente. Si logro palpar el riñón, como vamos a ver en abdomen, es que este riñón o estos riñones están aumentados, ¿bien? Yo puedo pensar en una poliquistosis renal. Y la poliquistosis renales también la voy a sospechar, ¿bien? Fundamentalmente en adolescentes. ¿Bien? Más aún si hay antecedentes de poliquistosis en otros órganos, hepático, ¿bien? O a nivel ovárico y demás. Ni hablar si tiene también antecedentes familiares. Si mi paciente tuvo antecedentes de infecciones urinarias a repetición, fundamentalmente infecciones urinarias altas, ¿bien? Y que presente también síntomas urinarios como la disuria y la piuria. ¿La disuria qué era? Dolor El al dolor al orinar. orinar. Excelente, un ardor, un dolor al orinar. Yo voy a pensar que mi paciente pueda tener una pielonefritis crónica. Si mi paciente tiene antecedentes o clínica de cólicos renales, ¿bien? Que es un dolor intenso a nivel lumbar, que no posee una posición antálgica, mi paciente no tiene forma de cómo aliviar ni posición para aliviar este dolor, ¿bien? Y que presenta a su vez una dificultad para la micción, puedo pensar que haya una uropatía obstructiva, ¿bien? Que puede llegar a ser litiásica o no, también hay, puede ser una uropatía obstructiva por tumores y demás. La hipertensión vasculorrenal fundamentalmente la voy a sospechar cuando encuentre una hipertensión que sea, o sea, mejor dicho, la voy a sospechar cuando tengo un paciente con hipertensión arterial sistémica, ya crónica, ¿bien? Pero que bruscamente se hace maligna. O cuando evoluciona desde el comienzo con alguna otra alteración a nivel urinario. Fundamentalmente cuando yo oculto a nivel abdominal un soplo. ¿Bien? Vamos a ver acá también lo que es un soplo, y también lo vamos a recordar en abdomen lo que son los soplos, porque esto me está hablando de un flujo turbulento. Bien, cuando escucho un soplo, que es literalmente un a nivel auscultatorio. Profe, disculpe, ¿el Sí, soplo lo escucharíamos a nivel de la aorta abdominal o en qué es, parte del abdomen? sí, a nivel de, en verdad, cuando estamos hablando de básculo renal, lo voy a encontrar en cualquiera a nivel paraumbilical, pero tanto derecho como izquierdo. Bien, si lo oculto a nivel abdominal paraumbilical izquierdo, únicamente, yo tengo que hacer mi diagnóstico diferencial entre un aneurisma aórtico, bien, o una hipertensión vasculorrenal. Y lo Oh, voy a buscar, esto lo vamos a hablar en abdomen, no voy a profundizar en esto, pero voy a buscar otra signo de sintomatología que vaya a tener mi paciente. ¿Bien? Bien. Si hablamos que hay un exceso en la producción de cortisol, bien, voy a tener una clínica característica, que de esto hemos hablado, la fase cusinoide, que era la cara en luna llena, bien redondeada, eritematosa, bien, con una obesidad centrípeta, que en líneas generales también presentan una jiba, bien, una joroba de tejido adiposo, una piel fina con equimosis, con lesiones, pueden presentar alopecia e hirsutismo, ¿bien? A nivel abdominal, como dijimos que iba a tener una obesidad centrípeta, se forman estrías, pero que estas estrías, en vez de ser longitudinales, son horizontales y adquieren un color rojo violáceo muy intenso, ¿bien? Ahí voy a sospechar de que estoy frente a un paciente con Cushing, y si ese paciente presenta valores elevados de hipertensión arterial, lo primero que tengo que sospechar es que sea como consecuencia
de un aumento en la producción y la liberación de cortisol. ¿Bien? Si hay un exceso en la producción y liberación de aldosterona, ¿bien? Lo que yo voy a poder encontrar es un paciente con una hipertensión marcada, paciente adulto mayor a 30 años, entre los 30 y los 50 años, que es donde más encuentro el hiperaldosteronismo, ¿bien? Que también me va a referir que de forma brusca empieza con debilidad muscular, que altera con calambres, con parestesia, que son esa sensación de hormigueo, ¿bien? Y con manifestaciones tetaniformes, es decir, que de repente queda duro, queda rígido, fundamentalmente a nivel articular, ¿bien? A nivel de laboratorio, si yo encuentro hipopotasemia o una hipernatremia, ¿bien? En este tipo de paciente, estamos hablando entonces de un paciente de entre 30 y 50 años, con el episodio de debilidad muscular, calambre, parestesia, manifestaciones de tétanos y con hipertensión arterial, yo voy a sospechar que esta hipertensión no va a ser primaria, sino que como consecuencia de la aldosterona. ¿Bien? Y la hipertensión secundaria también puede ser secundaria al embarazo. Entonces, si yo tengo una paciente normotensa, bien, previamente, y que está cursando una gesta, y empieza con valores elevados de tensión arterial, yo lo primero que voy a sospechar es que es una hipertensión arterial secundaria al embarazo, que también obviamente la tengo que tratar, pero la gran diferencia de las hipertensiones secundarias, a diferencia de las primarias, es que muchas veces resolviendo, en el caso de que se pueda, la patología de base, se resuelve la hipertensión y no se necesita un tratamiento a largo plazo. ¿Bien? En el caso del embarazo, una vez que termina la gesta, se resuelve la hipertensión arterial. Lo mismo que la diabetes gestacional. ¿Bien? Por eso también es la importancia de tener en cuenta las hipertensiones arteriales secundarias. Porque puedo llegar a resolverlo y no que mi paciente presente una hipertensión en toda su vida, ¿bien? Y a su vez también porque, como van a ver el año que viene en medicina interna, que muchas veces estos pacientes tienen una mala respuesta farmacológica, ¿bien? Y cada vez también necesitan más fármacos antihipertensivos para poder manejar estos valores de TA. Porque obviamente la mayoría de estas enfermedades, si yo las dejo, van a progresar en el tiempo y van a ir empeorando. ¿Bien? Como dijimos también antes, una de las causas de hipertensión arterial secundaria son las enfermedades neurológicas. Y acá en lo que sí me voy a detener un poco es cuando se provoca por accidentes vasculoencefálicos, ¿bien? Ya sea por un sangrado a nivel encefálico o por una isquemia a nivel encefálico. Y esto lo voy a sospechar en pacientes que presenten una clínica neurológica, que vamos a ver a final del año, ¿bien? Asociado a hipertensión arterial. Y acá la gran dificultad clínica que tenemos, el gran desafío clínico, es saber si esta hipertensión arterial es el efecto, bien, de este accidente cerebrovascular o es la causa del accidente cerebrovascular. Porque como bien sabemos, en las emergencias hipertensivas existe un daño de órgano blanco que me puede generar un accidente cerebrovascular también. Y ahí es cuando yo tengo que saber si, hablando mal y pronto, es el huevo o la gallina esto. ¿Cómo lo voy a poder saber? Fundamentalmente por los antecedentes de mi paciente. ¿Bien? Y a su vez, si yo pienso que mi paciente es un hipertenso crónico no diagnosticado y está cursando una ACV, voy a encontrar otras alteraciones, como por ejemplo una retinoplastía. ¿Bien? Va a haber una alteración en el fondo de ojo de los vasos retinianos, que esto lo vamos a ver en neuro cuando veamos fondo de ojo. O voy a poder llegar a encontrar una cardiopatía hipertensiva. ¿Qué pasaba con el ventrículo izquierdo en los hipertensos crónicos? Se hipertrofiaba después de dilatarse. Dilatación. Bien, primero una dilatación y luego una hipertrofia. Cuando es algo crónico, además hipertrofia.
¿Bien? Entonces, yo voy a encontrar semiológicamente, si yo lo quiero pensar semiológicamente, una desviación del choque de punta. ¿Bien? Voy a encontrar también un aumento de la matidez cardíaca, del volumen cardíaco. Y si voy a los estudios complementarios, vamos a lo básico, ¿eh? Voy a encontrar, por ejemplo, ondas T a nivel del electrocardiograma, muy aumentadas en su voltaje, y en la radiografía de tórax voy a encontrar también seguramente una cardiomegalia. Ni hablar si voy a estudios de mayor complejidad, ¿bien? Pero ya desde lo semiológico puedo sospecharlo a esta hipertrofia ventricular. ¿Bien? Clínicamente, como bien sabemos, la hipertensión arterial es asintomática. ¿Bien? Cualquiera de nosotros en estos momentos podemos estar con 150, 90 milímetros de mercurio de tensión arterial y ni estar enterados. ¿Bien? Desgraciadamente, es asintomática, y decimos desgraciadamente porque cuando empieza a dar síntomas es porque ya hay un daño. ¿Bien? Por eso es fundamental, más allá del motivo de consulta de mi paciente, los controles de la tensión arterial. Por eso es fundamental en toda internación que se controlen los signos vitales de mi paciente más allá del motivo de internación. Por eso van a ver de que mínimamente a todo paciente internado, en cada cambio de turno de enfermería, que en líneas generales son 3 turnos por día, le controlan los signos vitales a nuestros pacientes. Por más que lo hayan operado, que esté internado por una apendicectomía. ¿Bien? Porque sabemos que es algo silente y que si yo puedo detectarlo antes de que me genere un síntoma, voy a estar justamente haciendo una prevención de daño. También tengo que tener en cuenta que cuando es una hipertensión arterial secundaria, los síntomas van a ser muy variables porque va a depender mucho de la causa que me esté originando esta hipertensión arterial secundaria. ¿Bien? No es lo mismo hablar de que mi paciente esté con hipertensión arterial secundaria a una pielonefritis aguda, ¿bien? A que mi paciente esté con una hipertensión arterial secundaria a una ACV. Obviamente, al ser un accidente cerebrovascular, todos los centros reguladores van a estar alterados, bien, van a estar funcionando de forma anómala, y obviamente los valores se van a disparar a diferencia de una pielonefritis. Entonces también tenemos que tener en cuenta que la sintomatología puede llegar a ser bastante variable. Y algo también importante a tener en cuenta es que muchas veces podemos encontrar una sintomatología inespecífica, bien, que no necesariamente esté en relación a la tensión arterial. Y esto es lo que vamos a encontrar a pacientes que de repente estaban con cefalea, se fueron a controlar la tensión a la farmacia o se la controlaron ellos en casa y le dio que estaba elevada. Van a estudiar ustedes más adelante que la cefalea producto de la hipertensión es cuando yo tengo una crisis o una emergencia hipertensiva. Si yo tengo 150, 90, por más que sea sostenida, ¿bien? No me va a generar una cefalea eso. ¿Ok? Pero ahí ya tengo el hallazgo, está bueno, y esto hay que hacerle un seguimiento de vuelta para la prevención. Pero consideremos algo también en estas situaciones. Cuando uno tiene dolor, más allá de dónde sea el dolor, se activan distintos mecanismos. Ante el dolor, yo voy a tener un aumento de mi frecuencia cardíaca, yo voy a tener un aumento de mi frecuencia respiratoria y voy a tener un aumento de mi tensión arterial. Si yo estoy cursando una infección, también es probable que tenga un aumento de la frecuencia cardíaca, respiratoria y tensión arterial aparte de la temperatura. ¿Bien? Entonces, nunca debemos perder de vista el contexto de mi paciente y pensarlo todo en forma integral. Y de vuelta, ver en qué rango está ese valor de tensión arterial. Van a estudiar más adelante, en 6º año, ¿bien? En qué situaciones uno debe
tratar en la guardia, bien, la hipertensión arterial. No se trata en todas las situaciones en la guardia. Por eso muchas veces, cuando tengo valores elevados, pero en un rango no extremo, bien, a ese paciente lo estudio antes de tratarlo, para buscar cuál es la causa y cuál es realmente ese valor. Porque también existe algo que se llama la hipertensión de guardapolvo blanco o de bata blanca, que son aquellos pacientes que ante una consulta médica, ante tener que ir a la guardia o ante tener que ir al médico, generan una descarga adrenérgica tal que aumenta los valores de tensión. Y que a esos pacientes, cuando los estudio, por ejemplo, con el MAPA, que es el monitoreo ambulatorio de la presión arterial, ¿bien? No identifico valores elevados de presión arterial. Y vuelven a la consulta y le controlo y está con 150-90. ¿Bien? Entonces, también a esos pacientes tengo que identificarlos. Porque ahí obviamente el tratamiento va a ser otro. ¿Bien? Básicamente decirle que no vaya al médico. Una mentira. Bien. Ahora vamos a hablar de los factores de riesgo cardiovascular. ¿Bien? Que es un tema muy importante porque es un tema que nosotros vamos a tener que identificar mediante la anamnesis, fundamentalmente mediante la anamnesis, y que tenemos que siempre tener en cuenta, primero y principal, para hacer un control de daño, una prevención primaria en nuestros pacientes. Y segundo, porque ante determinadas situaciones patológicas, estos factores de riesgo cardiovasculares nos pueden cambiar conducta. Y puede ser ante cualquier patología. Voy a dar un ejemplo. Yo tengo un paciente con una fractura de cadera y presenta un gran riesgo cardiovascular, es probable que la cirugía se posponga hasta estabilizar o hasta controlar determinados factores cardiovasculares o hasta tener una medida terapéutica adecuada que me disminuya el riesgo quirúrgico. ¿Bien? Siempre y cuando pueda. Si mi paciente tiene lo asaltaron y le pegaron 5 tiros, y a ver, tengo que operarlo igual. Bien, no puedo decir, no, bueno, pero tiene una insuficiencia cardíaca, y sí, bueno, pero a ver, si no sube a quirófano se muere igual. ¿Bien? Pero en otras situaciones sí los tengo que tener en consideración estos factores de riesgo cardiovasculares por el riesgo potencial que pueden llegar a presentar. ¿Bien? Para que tomemos noción de la importancia de lo que es el aparato cardiovascular, más del 60% de las muertes en nuestro país, ¿bien? Y más del 50% de años de vida perdidos por vida prematura se deben fundamentalmente a enfermedades cardiovasculares, a diabetes, ¿bien? A neumopatías crónicas y a el cáncer. Más del 60% de las muertes en nuestro país, esto es dato de Argentina, ¿eh? No sé de qué año, pero creo, si no me equivoco, era del 2005, 2004. ¿Bien? Ya es un poco viejo, pero no creo que haya cambiado tanto porque desgraciadamente no tenemos políticas públicas en salud que hayan modificado estas situaciones, pero más del 60% de las muertes y más del 50% de años de vida perdido por muerte prematura son por enfermedades no transmisibles. Y a la cabeza, enfermedades cardiovasculares. ¿Bien? Dentro de las enfermedades cardiovasculares, el gran problema es la arteriosclerosis, tema que ya hemos hablado muchas veces, que esta arteriosclerosis me puede generar distintas alteraciones, no únicamente el infarto agudo de miocardio o el ACV, ¿bien? Sino también me pueden provocar distintas alteraciones isquémicas ante los desprendimientos de placas. Y la modificación de los factores de riesgo asociados puede disminuir en gran medida los episodios cardiovasculares y la muerte prematuras. ¿Bien? El tema es que para poder modificar estos factores de riesgo cardiovasculares, uno primero tiene que identificarlos. No puedo tratar aquello que no identifico. Ahora bien, hay cuestiones que por más que yo identifique, puedo modificar y hay otras cuestiones que no. Dentro de los factores de riesgo cardiovasculares, vamos a tener el sexo, ¿bien?
es decir, hombres o mujeres posmenopáusicas, bien, edad mayor a 50 años, mujeres menores de 65 años, perdón, mujeres mayores a 65 años, no menores. Mujeres mayores a 65 años, hombres menores de 55 años, bien, y la historia familiar de enfermedad cardiovascular. Pero hay otras cuestiones que sí son modificables. El tabaquismo, las dislipemias, la diabetes, la hipertensión, sobrepeso y obesidad, y el sedentarismo. Bien, una vez que yo realizo el diagnóstico de hipertensión y diabetes, fundamentalmente, que son los principales, bien, y mientras solicito los estudios complementarios adecuados que van a estudiar en medicina interna, es importante para nosotros y para el paciente estratificar el riesgo cardiovascular que tenga mi paciente. Y para esto existen tablas de predicción de riesgo generadas por la OMS, bien, que nos indican el riesgo de padecer un episodio cardiovascular grave en un periodo de 10 años. ¿Bien? Y nos habla de un porcentaje. Y esto es importante para nosotros porque nos va a permitir tomar una determinada medida y para nuestro paciente porque va a tener algo tangible. Algo muy difícil de estos factores de riesgos cardiovasculares es, pero yo fumo y me siento bien, doctor. Sí, usted me dice que soy hipertenso, pero yo no siento nada, doctor. Sí, me dijeron que el azúcar está alto, pero nunca tuve ningún problema, doctor. Bien. El tema es que cuando ya tengo el problema, es tarde. Estoy corriendo al caballo por detrás. ¿Bien? Cuando yo voy y le digo, mirá, según esto, que está validado, lo podés buscar en internet y lo vas a encontrar, y es de la OMS y demás, tenés un riesgo de tener un ACV o un infarto en los próximos 10 años mayor al 60%. Es un riesgo alto. Y ese paciente ahí va a tomar noción del riesgo. Bien, distinto de no, mirá que podés llegar a tener un riesgo. No, no, si yo se lo planteo de esa forma, el paciente va a tomar una mayor noción de algo que es subclínico o asintomático. ¿Bien? Ahora bien, ¿cómo voy a utilizar estas tablas? Primero y principal, tengo que descartar que mi paciente ya tenga una enfermedad cardiovascular, ¿bien? O que tenga determinadas o que no tenga una enfermedad cardiovascular, pero tenga determinadas alteraciones, como una hipercolesterolemia, una hipertensión arterial permanentemente elevada o una enfermedad renal crónica. Si mi paciente ya tiene una enfermedad cardiovascular establecida, bien, un IAM, o tuvo que ser sometido a una cirugía a nivel cardíaco, bien, para una revascularización, o tuvo un accidente isquémico transitorio, una AIT a nivel cerebral, o tuvo una ACV, bien, una claudicación intermitente, ya ese es mi paciente de muy alto riesgo. Punto. Bien, ya es de muy alto riesgo, no me importa todo lo demás. Y ahí tengo que actuar en el momento. Bien, con medidas un poco más agresivas, como vamos a ver a continuación. Si no tiene una enfermedad establecida o no tiene estos factores de riesgo que habíamos dicho, voy a tener que recopilar información sobre los factores de riesgo que ya habíamos hablado. La presencia o ausencia de diabetes, si es tabaquista o no, la edad que tiene, cuál es el valor de la presión arterial sistólica, y los valores de colesterol. Voy a agarrar unas tablas que vamos a ver a continuación y en esas tablas voy a elegir el cuadro de acuerdo al sexo, la columna según sea fumador o no fumador, otro cuadro respecto a la edad, bien, y el cuadro correspondiente a nivel de la tensión arterial sistólica y del colesterol. Y ahí vamos a tener el nivel de riesgo cardiovascular. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Quién me quiere ayudar? Que tenga a mano una lapicera y un papel para anotar. Yo le ayudo si quiere. Dale. Bien. Anotate. Diabético, tabaquista, de 55 años,
sistólica de 140, colesterol de 300. Hombre. Perfecto. ¿Bien? Y ahora anotate abajo. No diabético, mujer, 35 años, tabaquista, sistólica de 120, colesterol de 150. ¿Bien? Vamos a ver. Decime el primero. Entonces, Diabético, ¿era hombre o mujer primero? hombre. Hombre. ¿Diabético? Sí. Entonces tenemos que ir a esta tabla que me dice persona con diabetes. Esta, la primera era sin diabetes. ¿Bien? Entonces, diabético, me decías, perfecto. Tabaquista, Tabaquista, me voy a esta tabla. 55 años. 55 años, Sistólica de 140. sistólica de 140. Se me fue el mouse. Acá. ¿Sí? Y colesterol de 300. Colesterol de 300. Entonces, si yo vengo... Ahí, perdí el... Aquí está. Si yo voy, entonces dijimos, un hombre diabético, tabaquista, de 50 años con una TA de 140 y colesterol de 300. Y acá tenemos que presenta un riesgo mayor o igual al 40%. ¿Bien? Imaginemos el mismo caso, pero con una mujer. Fíjense que el riesgo va de 30 a 40, por la edad que presenta la mujer. ¿Bien? Es menor el riesgo, pero tenemos demasiados factores de riesgo cardiovasculares como para que la diferencia sea significativa. Ahora vamos al otro ejemplo, que era un no diabético. Mujer, 35 años. Mujer, 35 años, ¿sí? Tabaquista, Tabaquista, sistólica de 120 ¿sí? y colesterol de 150. Bien. Tiene un riesgo menor al 10%. Nulo. Porque tiene pocos factores de riesgo cardiovascular. Bien. ¿Bien? Entonces fíjense que cómo me va modificando. Y de hecho, si ustedes buscan en la guía de la OMS, le dice, según el riesgo cardiovascular, las medidas que tenemos que adoptar. No únicamente farmacológicas, sino también higiénico-dietéticas. ¿Bien? Cómo incentivar al cese tabáquico. Cómo incentivar a la actividad física. Y también cómo incentivar a la actividad física dependiendo del peso de nuestros pacientes y demás cosas. ¿Bien? Alguien que pesa 190 kilos, no puedo decirle, anda a correr 20 kilómetros por día. ¿Bien? Porque es muy probable que no lo resista y si lo resista, que inclusive se puede infartar haciendo esa actividad física intensa. ¿Bien? Entonces, estas tablas lo que nos ayudan es a estratificar justamente el riesgo que pueda llegar a tener mi paciente. Y acá se lo podemos ir mostrando al paciente, incluso, bien, vamos al caso anterior, incluso diciéndole, fíjate que si bajamos tu colesterol únicamente, ¿cómo disminuimos el riesgo? Bien, ni hablar si dejas de fumar, que son cuestiones modificables. Ni hablar si logramos controlar que tu tensión sistólica esté normal, que son cuestiones modificables que podemos trabajar con eso. ¿Cómo podemos pasar de un riesgo mayor al 40 solamente manejando el colesterol con actividad física y farmacológicamente a menor del 10? Bien, y Justo entonces esta... eso, Sí, perdón, decime. justo eso iba a ser mi pregunta porque yo pensaba y decía, por ahí decirle al paciente, tenés un 40% de riesgo de morirte, por ahí lo estresás más que lo haces preocuparse, pero Y a veces no viene mal. A veces no viene mal. De hecho, algo desgraciado que tenemos en nosotros los humanos, y esto lo van a ver mucho en la práctica, es que pacientes que te dicen
que tuvieron un infarto, y cuando le empecé a indagar, ex tabaquista, ex obeso, y a partir del infarto cambiaron el estilo de vida. Entonces, lo ideal es no llegar al infarto para cambiar ese estilo de vida. Eso es lo ideal, ¿bien? Y fíjense cómo con esto, obviamente va a haber pacientes que vos le vas a mostrar esto y te va a prender el pucho enfrente y te va a decir, bueno, doctor, después vemos cómo lo hacemos. Bien, ahí tampoco hay pacientes y pacientes, esa es la realidad, ¿bien? Pero bueno, a veces un llamado de atención que no sea grave, como esto, como que, che, uy, que se me estrese un poquito, y quizás que lo hagas pensar y decir, bueno, doctor, ¿y cómo podemos hacer con esto? ¿Cómo puedo hacer para bajar el colesterol? Doctor, yo no le puedo asegurar que vaya a dejar de fumar, me es muy difícil, hice muchísimos intentos. Bueno, vamos por partes. Empecemos a trabajar con el colesterol. Bien, fíjate que ya manejando el colesterol, si vos te comprometes a comer un poco más sano, tomar esta pastilla, vamos haciendo el seguimiento, fíjate que ya podemos reducirlo bastante. Después vemos si podemos pasar al no tabaquista. Y yo te voy a acompañar. Yo te voy a decir cómo, no te apresures, esto lo podemos ir trabajando. Pero fijémonos también qué implica el tener este porcentaje de riesgo. Un riesgo menor a 10% significa que tiene un riesgo muy bajo, pero cuidado, un riesgo bajo no significa ausencia de riesgo. ¿Bien? Siempre hay algo que quizás que pueda llegar a mejorar, pero riesgo bajo no significa ausencia de riesgo. Porque fijémonos que los tabaquistas también pueden tener riesgo bajo, incluso mayores de 60 años. ¿Bien? Entonces, riesgo bajo no significa ausencia de riesgo. Ahora bien, si va entre el 10 y el 20%, tiene un riesgo moderado. ¿Bien? Y acá lo que se sugiere es hacer un seguimiento un poquito más estricto. Es decir, no verlo una vez al año en nuestro paciente, sino verlo cada 6, 8, 10 meses. Y ir trabajando en eso también, a ver cómo poder ir mejorando algunas cuestiones siempre y cuando sean modificables. ¿Bien? Un riesgo entre 20 y 30% tienen un riesgo alto a sufrir episodios cardiovasculares. Un 30% de tener un infarto o un ACV de acá a 10 años. Y acá la idea es hacer un seguimiento más estricto y verlo entre cada 3 o 6 meses a estos pacientes. Y trabajar de una manera ya un poco más agresiva en el cambio de estos factores de riesgo modificables. Y un riesgo mayor al 30% es un riesgo muy alto. Y acá lo ideal es verlo mínimo cada 3 meses. Cosa de hacer un seguimiento más estricto de estos pacientes y poder ir planteando objetivos, pero a un plazo más corto. ¿Bien? No dejar de fumar de acá a 1 año, sino de acá a 6 meses, a 3 meses. ¿Bien? Y ahí es cuando más intervenciones farmacológicas en estos dos grupos realizamos. ¿Bien? Porque tengo que actuar un poco más agresivamente.